Bueno, ahora sí, buenas noches, vamos a comenzar con la clase. La clase anterior habíamos visto lo que son las 7 categorías o los 7 elementos que componen el proceso, ¿sí? Eso es algo muy importante, como les habíamos dicho en la clase anterior, es difícil que les hagamos una pregunta diciendo cómo se componen las 7 categorías del proceso o los 7 elementos del proceso. Lo que es importante de esa conceptualización es que ahí ustedes tienen el panorama que les va a servir tanto para Derecho Procesal 1 como para Derecho Procesal 2, como para toda la carrera, para todo el ejercicio profesional. También, como le decía el doctor Matías Matos en la clase anterior, ustedes conociendo y dominando esas estructuras pueden incluso estudiar derecho comparado, pueden estudiar un sistema procesal de derecho extranjero, porque ustedes van a reconocer en todo proceso esas 7 categorías, ¿sí? Esas 7 categorías las van a encontrar en todo proceso, tanto en nuestros procesos, en nuestras estructuras de nuestro ordenamiento jurídico, como en cualquier proceso que se digne de ser tal. Si falta alguna de esas categorías, o si no la aprecian claramente, entonces no se va a poder hablar de proceso. Esa es la importancia de esas 7 categorías. Y también resume, hace una síntesis, es un panorama sintético de lo que vamos a estudiar en Procesal 1. En Procesal 2 también, en Procesal 2, ustedes lo que van a estudiar concretamente son diversas estructuras, ¿sí? Diversas formas de organizarse los procesos. Eso es lo que se estudia bien en Derecho Procesal 2. En Procesal 1 estudiamos todas las otras 6 categorías, estudiamos una estructura concreta, claramente diferenciada, que es la del proceso ordinario de conocimiento. También vamos a ver otras estructuras de procesos que se llaman procesos accesorios, que vamos a referir en esta clase, ¿sí? Tenemos proceso cautelar como un ejemplo de proceso accesorio que tiene una estructura particular, ¿sí? Pero lo que estudian bien en Procesal 2 son las estructuras, y en Procesal 1 estudiamos claramente las 6 categorías primero y la estructura del proceso ordinario de conocimiento, ¿sí? Si tienen dudas con relación a esto, formúlenlas. Si tienen dudas con lo que quedó de la clase, las formulan. Si después, cuando estudien más fuerte como para el parcial, nos la pueden preguntar tranquilamente, ¿sí? También otra cosa. A ver, no vamos a aplicar una especie de preclusión nosotros en las clases. Podemos saber lo que es la preclusión, ¿sí? El desarrollo del proceso por etapas, y una vez que se pasa a la etapa siguiente, se clausura o se obtura la etapa anterior y entonces no se puede volver atrás. Eso, muy a grandes rasgos,
es la preclusión, el principio de preclusión. Nosotros no vamos a aplicar eso, es decir, si nosotros estamos en determinada parte más avanzada del programa y ustedes estudiando, sea para el parcial o porque les surge la duda de una clase anterior o de temas que ya vimos, ustedes nos pueden formular la pregunta en cualquier momento. ¿Sí? En cualquier momento nos van a preguntar las consultas, nos van a hacer las consultas de temas que ya pasamos, que nosotros con gusto se las vamos a contestar. Y también vamos a destinar, como ya habrán visto en el cronograma, vamos a destinar alguna clase al final del curso como para repasar, hacer una clase íntegra para repasar para el parcial final. ¿Sí? Así que entonces ustedes no tengan ningún prurito, no sientan ningún pudor ni ninguna vergüenza por hacer las consultas, ¿sí? Sea de temas que ya vimos o de los que estamos dando en el momento. Pueden hacer las preguntas que quieran en todo momento, por acá o por los foros de dudas, ¿sí? Porque son aspectos muy importantes. Bueno, también yo estuve leyendo las presentaciones de ustedes, me parecieron muy interesantes. Algunos que me llamó la atención fue algunos compañeros que se desmoralizaron un poquito o se desestimularon un poco con el estudio en la facultad por la pandemia. Bueno, que no caigan los brazos porque es una modalidad diferente que tenemos que enfrentar todos. Esto lo de las clases a distancia, tanto ustedes como nosotros los profesores, lo mismo. Las clases a distancia tienen sus particularidades, pero como todo, tiene sus pros y sus contras. Tiene los pros también, los puntos a favor, que yo he visto, que hay compañeros que son del interior y que no tienen que estar en Montevideo con todo lo que eso implica, sino que pueden estar desde sus casas, con sus familias en el interior estudiando, así que eso también es muy bueno, así que bueno, a no bajar los brazos y a seguir adelante, que estamos todos embarcados en lo mismo. Ustedes tienen desafíos como estudiantes, nosotros como profesores también tenemos desafíos, así que bueno, estamos todos para lograr lo mismo, que es que ustedes aprendan, ¿sí? Lo que vamos a ver en la clase de hoy, vamos a hablar de la finalidad del proceso, vamos a hablar de la naturaleza jurídica del proceso y vamos a hablar de las estructuras, las diversas estructuras o también diversos tipos de proceso, ¿sí? La finalidad del proceso. Bueno, esto es, yo voy a tratar de ir bastante rápido. Si a ustedes les parece que voy demasiado rápido, me frenan, hacen algún comentario ahí, pero para no detenernos demasiado y para no aburrirlos demasiado con una explicación dogmática, ¿sí? O una explicación tan teórica. Siempre las primeras partes estas son bastante tediosas, pero bueno, vamos a tratar de ir medio rápido y que no se aburran demasiado. La finalidad del proceso. Bueno, la finalidad del proceso. Hay autores que dicen que la finalidad del proceso es la actuación del derecho. Esto es que se cumpla el derecho, ¿sí? Que se cumpla el derecho desde el punto de vista objetivo o desde el punto de vista subjetivo. ¿Qué es la actuación del derecho o el cumplimiento del derecho desde el punto de vista subjetivo o de los derechos subjetivos? Derechos subjetivos tenemos todos. Nosotros cuando acudimos a un proceso es porque se vulneró o entendemos que se vulneró un derecho subjetivo nuestro y queremos que se satisfaga esa situación particular, ¿sí? Es un interés personal, un interés particular desde el punto de vista inmediato. Yo como actor lo que quiero es que se me pague la deuda. Yo lo que quiero como actor es que se desaloje a mi inquilino que no me paga. Yo quiero que se desaloje a mi inquilino porque se venció el contrato y porque no quiero renovarle el contrato. Yo como actor, Ministerio Público, quiero que se le imponga una pena a determinado sujeto porque cometió un delito, ¿sí? Pero también se diferencia de la actuación del derecho desde el punto de vista objetivo. ¿Qué quiere decir esto? El cumplimiento de la ley, que la ley se cumpla. Esa es la actuación del derecho desde el punto de vista objetivo. Ha merecido críticas esta tesis de que la finalidad del proceso es que se cumpla el derecho desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Porque eso está estrechamente relacionado con la legitimación. Yo no puedo, por ejemplo, voy por la calle como transeúnte y veo un siniestro de tránsito, ¿sí? Yo no puedo
promover un proceso contra el causante de ese accidente de tránsito pidiendo que se le indemnice a la víctima del accidente, en cumplimiento del derecho objetivo. Yo quiero que se cumpla la ley, quiero que ese sujeto que causó un daño indemnice a la víctima. Yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tengo legitimación, no tengo un interés, no tengo un derecho subjetivo que me asista. Yo no puedo subrogarme los derechos de otra persona o actuar como una suerte de representante de hecho de una persona para que se cumpla la ley. Siempre tiene que haber un interés particularmente tutelado por el derecho. Yo tengo que tener un interés, un derecho subjetivo para accionar en un proceso. También esto se ve claramente en el proceso de declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? En nuestro ordenamiento jurídico no tenemos una declaración de inconstitucionalidad en defensa del derecho objetivo. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución de la República reclama que para que un sujeto pueda promover un proceso de declaración de inconstitucionalidad, para que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional y por consiguiente inaplicable a él una norma legal, ese sujeto tiene que tener un interés directo, personal y legítimo. ¿Sí? El promotor del proceso de declaración de inconstitucionalidad, para tener legitimación activa, tiene que invocar sumariamente y acreditar sumariamente ese interés directo, personal y legítimo. Yo no puedo promover la declaración de inconstitucionalidad de una ley que no me afecta directamente, de una ley que no afecta o repercute en mi esfera jurídica, ¿sí? Porque eso no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Existen otros ordenamientos jurídicos que sí, por el interés o por la mera defensa de la legalidad, cualquier persona puede accionar y puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal. En nuestro ordenamiento jurídico eso no es admitido, eso no se admite. ¿Sí? Entonces ahí vemos que esta tesis de la finalidad del proceso como un instrumento para el cumplimiento del derecho objetivo, por el mero cumplimiento de la ley, en nuestro ordenamiento jurídico no se aplica y en otros ordenamientos jurídicos tampoco se aplica, sino que la finalidad del derecho para esta tesis de la actuación del derecho es la actuación o el cumplimiento del derecho subjetivo, de un derecho particular de la persona. ¿Sí? De un derecho particular de la persona. Ahí Matías le citó el artículo del Código General del Proceso que habla de la legitimación para promover la declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? Entonces vimos como finalidad del proceso, actuación del derecho. Profe, ¿puede repetirlo del interés directo personal y legítimo? Sí. El interés directo personal y legítimo está exigido para promover un proceso de declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? Quien solicita que una norma sea declarada inconstitucional y el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es que no se le aplica al sujeto, tiene que estar asistido de un interés directo, personal y legítimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir directo? Que me afecta directamente, no que me afecta de manera eventual o de manera, bueno, por el mero yo te quiero que se cumpla la ley. Yo como ciudadano de la República Oriental del Uruguay estoy interesado porque las leyes se cumplan. Entonces me enteré que se dictó una ley y entonces yo no estoy comprendido por la ley, no se me aplica, no regula mi esfera jurídica, pero quiero que se declare inconstitucional. No, porque el interés no es directo, el interés no es personal, ¿sí? El interés tiene que ser inmediato, esto es, la vulneración tiene que ser inmediata, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos, yo no puedo solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley que regula la responsabilidad penal empresarial invocando, bueno, yo no soy empresario, pero yo tengo la expectativa el año que viene de constituir una sociedad que se dedique, por ejemplo, a la limpieza de ventanales de edificios en altura, y entonces yo quiero que se declare inconstitucional porque el año que viene se me puede eventualmente aplicar esa norma y me pueden formalizar y eventualmente condenar por ese delito. No, el interés no es directo, el interés es meramente eventual o futuro, ¿sí? Y tiene que ser un interés legítimo.
¿sí? Es decir, un interés amparado por el derecho, un interés legítimo tiene que ser, ¿sí? No se puede decir, bueno, yo quiero que se declare la inconstitucionalidad de la ley que consagra el delito, que tipifica los delitos vinculados con los estupefacientes, porque, bueno, porque me afecta. No, bueno, el interés no es legítimo, el interés es contrario a la ley, porque está defendiendo o pretende atacar la regularidad constitucional de una ley que tipifica un delito cuando él claramente se dedica a actividades ilícitas. Es un ejemplo absurdo, pero se los planteo simplemente como para que ustedes vean. El interés tiene que ser legítimo, amparado por la norma de derecho, no tiene que ser un interés ilegal. ¿Sí? Bueno, entonces eso era para explicar o para refutar la tesis de la actuación del derecho objetivo. Yo no puedo promover un proceso simplemente por decir, bueno, yo estoy interesado en que se cumpla la ley. Bueno, sí, yo estoy interesado en que se cumpla la ley, pero tengo un interés que me afecta directamente. ¿Sí? Tengo un interés que me afecta directamente. Yo no puedo promover un proceso de fijación de pensión alimenticia porque sé que mi vecino no le pasa alimentos a su hijo. Me lo reconoció, pero no le pasa alimentos. Yo no tengo legitimación, ¿sí? Porque no pido la actuación o el cumplimiento de un derecho subjetivo mío. ¿Sí? Bueno, después tenemos otros autores, entre los que podemos citar a Carneluti, que dice que la finalidad del proceso es la justa composición del litigio. La justa composición del litigio. Que tiene elementos de discusión, ¿no? Porque justa, ¿qué es justo? Eso es un elemento muy subjetivo, la justa composición del litigio. Cabría entender, bueno, la justa composición del litigio es la que resuelve un juez, la que resuelve el tribunal, ese tercero supraordinado a las partes. Pero lo importante de esta noción de Carneluti es lo que es el litigio. ¿Qué es el litigio? Es un conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase anterior nosotros les decíamos que el conflicto está íncito en la naturaleza humana, en tanto el ser humano es un ser gregario? ¿Qué conflicto puedo tener yo? A ver, para acudir a la justicia, imagínense si vivo en una isla desierta, ahí no voy a tener conflicto ninguno. El conflicto es propio de la vida en sociedad, de la vida en comunidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que define y en función de eso se estructura la teoría de Carneluti del litigio, conflicto intersubjetivo de intereses que tiene que ser resuelto. ¿Por quién es resuelto? Por el tribunal. ¿Sí? Esa es otra teoría. Y después tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra doctrina, Barrios, que dice que la finalidad del proceso es la exclusión del estado insatisfactorio. Exclusión del estado insatisfactorio. Eso es lo que, esa es la finalidad del proceso para Barrios de Ángeles. Y vemos que la noción de Barrios de Ángeles abarca tanto y sirve tanto para el proceso contencioso como para el proceso voluntario. ¿Sí? Sirve tanto para el proceso contencioso como para el proceso voluntario. Y la diferencia entre ambos tipos de proceso o estructuras de proceso la vamos a estudiar también en esta clase cuando hayamos terminado de ver la naturaleza jurídica del proceso. ¿Sí? En cambio, esta noción de Carneluti, si la traspolamos a nuestro derecho, a nuestro ordenamiento jurídico, nos sirve para explicar el proceso voluntario. ¿Por qué? Porque en el proceso voluntario no hay litigio. ¿Sí? El proceso voluntario vendría a ser como que se define de un modo negativo, es aquel proceso en el que no hay litigio, no hay un conflicto intersubjetivo de intereses. Entonces, por eso vemos que la tesis de Barrios o la opinión de Barrios en cuanto a la finalidad del proceso es, a nuestro modo de ver, la más acertada, es la exclusión del estado insatisfactorio. Exclusión del estado insatisfactorio. Vamos a volver sobre esta noción cuando veamos la diferencia entre proceso contencioso y proceso voluntario. ¿Sí? Vean que nosotros estructuramos la clase mucho en que les adelantamos cosas, le damos como un titular para retomarlo y profundizarlo un poquito más adelante. Eso es para que ustedes vayan familiarizándose a la dinámica, que el derecho es uno y que no es que estudiamos la finalidad, estudiamos el objeto
y después cuando estudiamos prueba, cuando estudiamos recursos, no tiene nada que ver. Está todo vinculado. Y ustedes cuando lo puedan entender como un conjunto, como un sistema, como una unidad, ahí les va a parecer todo más sencillo. ¿Sí? Entonces por eso les damos alguna noción, algún titular y después lo retomamos y les vamos a decir, ¿recuerdan cuando hablamos de esto de la exclusión del estado insatisfactorio que servía para las dos definiciones? Bueno, es por esto y por esto. Sirve tanto para el proceso contencioso como para el proceso voluntario. ¿Sí? Eso con relación a la finalidad del proceso. Y también retomando con la primera clase, ¿se acuerdan que dijimos que el proceso es un instrumento para lograr la paz social? ¿Sí? Las personas, los seres humanos organizados en sociedad, ceden parte de su libertad, le reconocen el poder a otra persona, que es parte del Estado, que es el Poder Judicial, que son los tribunales, como para resolver esos conflictos, resolver esas contiendas, resolver esos conflictos intersubjetivos de intereses. Entonces, bueno, parte de la finalidad del proceso es justamente propender a la paz social, a la vida en comunidad, a la vida en sociedad. ¿Sí? Eso es parte de la finalidad del proceso. ¿Sí? Eso hace a la finalidad del proceso. Y también relacionándolo con los mandamientos del abogado, que los vamos a citar varias veces a lo largo del curso porque son fundamentales. Yo me acuerdo cuando entré a la facultad en el año 2000 que nos entregaban en la puerta de facultad las agremiaciones universitarias. Yo creo que lo siguen haciendo, o al menos antes de la pandemia, que se entregaban los mandamientos del abogado en unas páginas nomás, un formato así como de folleto, como de boletín. Yo me acuerdo que la primera vez que leí eso realmente me impactó y realmente me emocionó, y yo cuando sigo leyendo los mandamientos del abogado hasta el día de hoy, me tocan personalmente, son muy, muy ilustrativos, tienen muchas enseñanzas en pocas palabras y realmente, bueno, espero que me sigan emocionando siempre, porque si no es como que el derecho no, voy a darme cuenta que no fue lo mío y espero que eso no pase. Couture, en uno de los mandamientos, yo no recuerdo bien si era el 7 o el 8, y bueno, a ver, lo voy a parafrasear porque capaz que no lo digo exacto, pero decía, ten fe. Ese es uno de los mandamientos más impactantes. Ten fe en el derecho, decía Couture, como instrumento para la convivencia humana, o como el mejor instrumento para la convivencia humana. En la justicia como destino normal del derecho. En la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia. Pero sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Vean que Couture habla de la convivencia humana. Una de las finalidades del derecho es servir a la convivencia humana, y habla de la justicia como destino normal del derecho. ¿Por qué? Y bueno, porque hay soluciones jurídicas que muchas veces nosotros las consideramos injustas o que no hacen a la justicia. Y en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia. Eso lo vamos a retomar un poco cuando veamos el instituto de la cosa juzgada. Cuando veamos el instituto de la cosa juzgada, vamos a ver que Couture dice que no persigue estrictamente el fin justicia, sino la certeza jurídica, la paz social. Y termina diciendo, bueno, tienen fe en la libertad, sin la cual no hay derecho ni justicia ni paz. De Couture, un humanista con todas las letras. Bueno, con relación a la finalidad del proceso, eso. ¿Sí? Y ahora pasamos a la naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso? Bueno, y acá tenemos desde los orígenes del proceso como lo conocemos en el día de hoy, desde nuestra fuente más importante, que es el derecho romano. Nuestro ordenamiento jurídico es de corte romano, de corte latino, más que anglosajón no, aunque hay algunos institutos de nuestro proceso penal que obedecen o que tienen raigambre anglosajona. Nuestra fuente, nuestra raíz es el derecho romano. A tal punto, en planes anteriores, incluso antes del 89, que fue con el que yo estudié, se estudiaba derecho romano como materia. Después, en el plan 89, en evolución de las instituciones jurídicas, que estudiamos muy poco derecho romano, pero estudiamos algo
de institutos de derecho romano y de las fuentes de derecho romano, y ahora me parece que en alguna materia de introducción tienen algo, pero me parece que se ha ido perdiendo y eso, bueno, no es tan bueno, pero en el derecho romano se hablaba en historia del derecho. Perfecto, gracias a la compañera. En historia del derecho. Bien, perfecto. Ahí estudian algo de derecho romano. Bueno, eso es muy bueno. Van a entender muchas cosas que vean concretamente en disciplinas de nuestro ordenamiento jurídico, van a ver de dónde provienen y eso les va a servir también para interpretar bien el derecho. En el derecho romano se hablaba de la teoría del proceso como un contrato. ¿Sí? El proceso como un contrato que celebran dos partes que convienen en someter la decisión de un problema que les aqueja, de un conflicto que los enfrenta, a un tercero. ¿Sí? Pero la crítica que se puede hacer a esa teoría del contrato es que deja por fuera la función pública que ejerce ese tercero llamado a resolver ese litigio, que es el juez. ¿Sí? Entonces, por eso el contrato es claramente de derecho privado, ¿sí? Deja fuera la explicación y los poderes, las potestades de ese funcionario público llamado a resolver con autoridad, con carácter imperativo ese conflicto entre los sujetos. Entonces, por eso esa teoría luego se terminó dejando de lado. Luego, bueno, tenemos también similar la teoría del cuasi contrato, que se diferencia, bueno, en la fuente de la obligación. También es una teoría menos seguida incluso a nivel de la evolución de nuestras instituciones, de la evolución del derecho, es mucho menos que la teoría del contrato también. Y después también tenemos que se ve al proceso como una institución, es decir, como un instituto claramente de derecho público. Pero la teoría que encuentra más aceptación es la de la relación jurídica. El proceso es una relación jurídica, y es una relación jurídica de derecho público. Es una relación jurídica de derecho público independientemente de que el derecho subjetivo en juego sea un derecho privado, sea un derecho particular. Es una relación jurídica de derecho público que está impuesta por nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí? Está impuesta por nuestro ordenamiento jurídico. Transitar la forma del proceso para culminar un estado insatisfactorio. ¿Sí? Y también hay autores que hablan del proceso como entidad jurídica compleja, pero bueno, la más aceptada es la de la relación jurídica. ¿Sí? Es una relación jurídica de derecho público, es un instituto de derecho público. Y esta noción también impregna todos los institutos del derecho procesal. Las normas, la norma procesal, ¿qué es? La norma procesal es una norma de derecho público y por tal es una norma indisponible por las partes. Es indisponible. Vamos a ver que hay alguna porción, alguna fracción que puede disponerse por las partes. Vamos a ver también la vinculación con el principio dispositivo. ¿Sí? El principio dispositivo que es las partes tienen la libertad o el señorío de promover el proceso, de suspender el proceso, de común acuerdo siempre, y de ponerle fin al proceso por medios distintos de la sentencia definitiva. Pueden conciliar, pueden arribar a una transacción. Ese es el principio dispositivo. Las partes tienen la libertad de invocar hechos en el proceso. Las partes tienen la libertad, si no quieren invocar determinado hecho, por la razón que sea, a ver, tienen la libertad para hacerlo. Si el actor es reticente, bueno, asumirá la carga de su defectuosa invocación de hechos. Si el demandado es reticente, si oculta hechos, vamos a ver que su conducta procesal o su conducta endoprocesal va a ser evaluada por el tribunal. ¿Sí? Eso con relación a la disposición del proceso, ¿sí? Y a la naturaleza jurídica del proceso. También tenemos que hablar de lo que es, porque esto que yo les dije, las partes o el actor tiene la libertad, que estrictamente es una facultad, como situación jurídica es una facultad, situación jurídica simple,
o como situación jurídica compleja, el actor está en la situación jurídica de acción, que se compone a su vez por otras situaciones jurídicas, ¿sí? Yo les decía, el actor está en libertad de promover el proceso o no. Bien, está en libertad de promover el proceso o no. Pero hay determinadas pretensiones o hay determinados objetos que para que sean satisfechos o hay determinada insatisfacción jurídica que para que sea satisfecha necesariamente tiene que tramitarse o tiene que excluirse por un proceso jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si vamos al tan reiterado ejemplo del accidente de tránsito. Yo tengo un accidente de tránsito, soy víctima de un accidente de tránsito. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo la libertad, tengo la facultad de promover un proceso para que quien me causó ese daño me indemnice. ¿Sí? Pero yo puedo llegar a una transacción con ese sujeto. Les puedo decir, bueno, a ver, yo no inicio el proceso, no reclamo todo lo que me correspondería reclamar, porque la jurisprudencia dice que daños como el que yo sufrí se tienen que indemnizar con determinados montos, ¿sí? Yo renuncio a ese derecho con tal de que usted me pague determinada cantidad de dinero, ¿sí? Y también haciendo una concesión, el demandado dice, bueno, sí, para no transitar por todo lo que supone un proceso y para que no se me condene con una sentencia a pagar esa suma, que es superior a la que me está ofreciendo que yo le pague el actor, el futuro actor, el damnificado, entonces hacemos una transacción y digo, bueno, haciéndonos mutuas y recíprocas concesiones, le ponemos fin a un eventual litigio futuro y entonces convenimos en que se pague esto. Se puede hacer, es un interés netamente particular, es un interés netamente privado. Las partes tienen la libertad para transar en eso. Pero hay determinadas situaciones de insatisfacción jurídica que solo pueden ser resueltas por medio de un proceso. Solo pueden ser resueltas por medio de un proceso. Aunque la parte, aunque el sujeto que en ese proceso va a ser demandado, antes de que se inicie el proceso, diga, bueno, quien va a reclamar tiene toda la razón. Quien va a reclamar tiene toda la razón, entonces no vamos a promover este proceso porque le vamos a poner fin. Eso se llama proceso necesario o proceso constitutivo necesario. Proceso necesario o proceso constitutivo necesario, que supone que determinadas situaciones de insatisfacción jurídica solo pueden ser satisfechas mediante un proceso. ¿Qué ejemplo? El divorcio. ¿Sí? Imaginen ustedes, dos cónyuges que están de acuerdo en ponerle fin al matrimonio por divorcio. No pueden hacer una transacción y ponerle fin al divorcio. ¿Por qué? Porque el objeto es indisponible, el derecho en juego es indisponible porque hace al estado civil de las personas. El estado civil de las personas es indisponible. Sobre el estado civil no se puede transar, no se puede transigir. Entonces, para ponerle fin a ese estado insatisfactorio, que es la continuación del vínculo matrimonial con todos los efectos personales y patrimoniales que tiene el vínculo matrimonial, que ustedes lo van a estudiar bien cuando estudien derecho de familia. Si los cónyuges le quieren poner fin, necesariamente tiene que tramitarse un proceso. Necesariamente tiene que tramitarse un proceso, porque el objeto es indisponible, el derecho en juego es indisponible, es el estado civil de las personas, estado civil casado, para cambiar ese estado civil a divorciar. ¿Sí? Eso es lo que se llama proceso constitutivo necesario. La autonomía de la voluntad, la autonomía de las partes para satisfacer o para ponerle fin a ese conflicto no es suficiente. Tienen que acudir al proceso, necesariamente tienen que acudir al proceso. Otro ejemplo claro, otro ejemplo típico es el proceso penal. El proceso penal es indisponible, el proceso penal es la única forma de ponerle fin a ese estado insatisfactorio, que es que se declare
que se cometió un delito, que ese delito lo cometió fulanito de tal y que como consecuencia de esa comprobación jurídica se le imponga una pena. ¿Sí? Eso necesariamente tiene que tramitar en un proceso. No puede ir una persona, confesar la comisión de un delito y bueno, va ante la policía, ante el Ministerio del Interior, que es el encargado de las cárceles en nuestro país, y dice, bueno, que se me encierre, yo estuve estudiando el Código Penal y por este delito que le correspondería una pena tal que se me recluya hasta ese momento. No, no, no. La confesión en el proceso penal tiene su efecto jurídico, pero necesariamente tiene que tramitar por la vía del proceso. Eso es otro ejemplo claro, otro ejemplo típico de proceso constitutivo necesario. Ejemplo claro y típico de proceso constitutivo necesario. ¿Sí? Cuando el objeto es indisponible. El derecho en juego es indisponible. Estado civil de las personas y lo otro, todo lo típico del objeto del proceso penal. La comprobación fehaciente de que se cometió un delito, que ese delito fue cometido por una persona determinada en cualquiera de las tres calidades que reconoce nuestro Código Penal, autor, coautor o cómplice, y por consiguiente la aplicación de una pena. Necesariamente tiene que hacerse por la vía del proceso, por la vía de un proceso. ¿Sí? Necesariamente. Bueno, y ahora lo que vamos a estudiar es las diversas estructuras o los diversos tipos de proceso. Si les quedan dudas con relación a esto, a la finalidad, a la naturaleza jurídica del proceso, nos la formulan, ¿sí? Nos la formulan porque es importante porque así van a poder entender todo lo que sigue. Profesor Sí, ¿quién habla, por favor? Raquel, Sí, Raquel, sí. a mí, ¿Podría encender la cámara, Raquel? acá estoy. A mí me quedó la duda con respecto al ejemplo del accidente de tránsito. Ahí es necesario el proceso. En el caso del accidente de tránsito, es lo que se reclama en un accidente de tránsito desde el punto de vista civil, ¿no? Porque un accidente de tránsito también puede tener consecuencias penales, ¿sí? Desde el punto de vista civil del accidente de tránsito, la indemnización de los daños causados a raíz de ese siniestro no es un proceso constitutivo necesario, ¿sí? Ahí las partes le pueden poner fin a ese litigio futuro o eventual mediante una transacción, ¿sí? No es que, aunque el demandado, antes de que el actor promueva el proceso, diga, bueno, sí, yo le voy a pagar determinada suma de dinero, no es que esa voluntad privada, esa voluntad particular no alcance. Sí alcanza, claro que alcanza. Por el interés en juego. El interés en juego es un interés monetario, claramente, es un interés patrimonial, ¿sí? Desde el punto de vista inmediato. Desde el punto de vista inmediato puede ser, bueno, sí, que indemnice, que pague con dinero la aflicción que me causó, todos los perjuicios que me causó y por los tres posibles daños que pueden indemnizarse que le dijimos, daño moral, lucro cesante y daño emergente. Pero es un interés netamente particular, ¿sí? Netamente privado, netamente particular. Desde el punto de vista inmediato, es un interés particular que el derecho, el ordenamiento jurídico admite que lo solucionen los particulares, que lo solucionen las personas sin acudir al proceso, sin acudir a la justicia. Pero hay otras cuestiones, por la importancia que tienen, por la relevancia que tienen, que necesariamente tiene que intervenir un juez. ¿Por qué? Por las garantías que ello brinda. El debido proceso, el tercero imparcial y por la autoridad de cosa juzgada que emana de la decisión del tribunal. Ejemplos claros, Estado civil de las personas y el proceso penal. ¿Sí? Los derechos que están en juego. El Estado civil de las personas es una cuestión indisponible, es un derecho indisponible. Las partes no pueden transigir sobre eso. ¿Por qué? El Estado está interesado por la importancia que tiene que intervenga un juez, necesariamente tiene que intervenir un juez, y el proceso penal mucho más, como dijimos, en nuestro ordenamiento jurídico está en juego la libertad ambulatoria de una persona, en otros ordenamientos jurídicos está en juego la libertad ambulatoria y hasta la vida de las personas si se admite la pena de muerte, ¿sí? Gustavo, Después también, sí, sí, Matías, adelante.
Yo les señalaba a los estudiantes el artículo 134 del CGP y vinculado al accidente de tránsito, ¿no? Lo que consultaba la compañera. Vamos a suponer, hay un accidente de tránsito en el cual, como consecuencia de ese accidente de tránsito, fallecen los hijos del conductor, ¿no? Hace un reclamo por X monto, ¿no? Estamos en vía civil, ¿no? Un reclamo por X monto, por una suma muy elevada, y en este caso el demandado se allana, en virtud de lo que establece las actitudes del demandado del 134 del CGP, se allana a la pretensión del actor. Y el actor, en virtud de su aflicción, promovió ese proceso para obtener justicia, ¿no? Esto está vinculado a la finalidad del proceso. Y Gustavo decía, bueno, pero el proceso lo que trata de brindar es la certeza oficial, resolver este asunto. Es una cuestión disponible, el juez ante el allanamiento tiene que dictar sentencia de inmediato, salvo si se tratara de una cuestión indisponible o de orden público. En ese caso, sí se seguiría adelante con el proceso. Es por ese motivo, y vinculado a esto, y a este ejemplo, y a esta pregunta de la compañera, que refería al 134 del CGP. Que muchas veces se confunde o se piensa, bueno, yo promuevo este juicio porque lo que procuro es justicia, a mí no me interesa el dinero, en definitiva. Pero perfectamente el demandado se puede allanar a esa pretensión y decir, bueno, yo pago los 2 millones de dólares que me están reclamando. Y se terminó ahí el proceso. ¿Ah? Tiene una cuestión muy filosófica, bien, vinculado a este tema. Perfecto, perfecto, clarísima la explicación, ¿sí? Y también, como para ahondar un poquito más en esto, vean que la indisponibilidad del objeto del proceso o de los derechos en juego determinan buena parte de los institutos que operan o de los actos procesales que se pueden cumplir en el proceso, y por eso lo de que el objeto del proceso determina el ser y el modo de ser de las demás categorías. Vean que en el proceso de divorcio, ¿sí?, que es un proceso constitutivo necesario, necesariamente tiene que ponerse fin al vínculo matrimonial a través del divorcio, a través del proceso de divorcio. Vean que como es una cuestión indisponible, se admiten soluciones especiales, soluciones específicas. En el proceso de divorcio no se admite la confesión. Sí, en el proceso de divorcio no se admite la confesión. ¿Qué quiere decir? Imaginemos, en el proceso de divorcio por riñas y disputas, ¿sí? La mujer demanda al marido divorcio por riñas y disputas. Dice, bueno, nosotros en nuestra vida matrimonial sufrimos riñas y disputas que hacen insoportable la vida en común, que hacen intolerable la vida en común. Al contestar la demanda, el cónyuge te puede decir sí, efectivamente, hubo riñas y disputas que hicieron insoportable la vida en común. Pero eso no es una confesión. ¿La confesión qué es? La confesión supone una declaración de cuestiones desfavorables para quien las hace, pero favorables a la contraparte. ¿Y eso qué hace? Eso es una prueba o es un medio de prueba. Pues vamos a ver bien la diferencia. Entonces, ahí eso, ¿qué excluye? Generalmente, ¿qué excluye? Esa confesión hace, por más que el Código General del Proceso no utiliza el mismo término que usaba el viejo CPC, Código de Procedimiento Civil, que decía hace plena prueba, pero bueno, la confesión hace prueba. Entonces, justamente, si los derechos en juego son netamente particulares, si el demandado confiesa, bueno, la actividad probatoria que se realice después va a ser prácticamente nula o innecesaria. ¿Por qué? Porque confesó, ¿sí? El caso del accidente de tránsito. El demandado confiesa, imaginemos, la declaración de parte o confiesa al contestar la demanda, sí, la culpa la tuve yo porque crucé con roja, listo. Ya no se va a diligenciar pruebas sobre quién tuvo la culpa o no. El demandado confesó. En el proceso de divorcio, como es un proceso constitutivo necesario, el objeto es indisponible porque hace el estado civil de las personas, no se admite la confesión, ¿sí? Es decir, puede decir el demandado, sí, efectivamente, hubo riñas y disputas y el causante de esas riñas y disputas fui yo. Bueno, sí, pero el proceso tiene que seguir.
Y la prueba restante, imaginemos declaración de testigos, se tiene que tomar, se tiene que producir, se tiene que diligenciar. Por la naturaleza del objeto, es indisponible, la cuestión es indisponible hacia el estado civil de las personas. ¿Sí? La confesión, ¿qué pasa con la confesión en el proceso penal? También la confesión en el proceso penal vale, ahora, no alcanza. La confesión no alcanza. ¿Por qué? Bueno, y acá no vamos a retrotraernos mucho tiempo ni a hacer demasiada historia, pero los ejemplos, desgraciadamente, de la vida real y los ejemplos también que ustedes pueden ver, sea en la literatura, sean películas o en series, uno, a ver, confiesa hasta lo que no hizo, si es sometido a determinados apremios, ¿sí? Mucho más en el proceso penal. Entonces, por eso, el proceso penal, proceso constitutivo necesario, también la confesión es una prueba, la confesión está regulada en nuestro Código del Proceso Penal actual, vigente, ley 19.293, con todas las modificativas que tuvo, digo que tuvo muchísimas modificaciones, pero también estaba regulado en el CPP de 1980. Pero no basta la confesión sola, la confesión pura y llana, si no está rodeada de otros elementos de convicción o de otras pruebas que conduzcan a la certeza plena de que el sujeto ese cometió el determinado delito, no alcanza para condenarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un proceso constitutivo necesario, el objeto es indisponible, hace a la libertad ambulatoria de la persona. ¿Sí? Entonces, la confesión no basta. Pero en un proceso civil netamente, con intereses puramente particulares en juego, la confesión, ahí decía una compañía de micrófono, sí, que hay algún micrófono, Silvia Schettini, sí, efectivamente tiene el micrófono prendido, por favor. Silvia, perfecto, ya lo silenció, muchas gracias. Justamente por eso, la confesión no hace plena prueba en el proceso penal, justamente por eso, por la desconfianza del ordenamiento jurídico, desconfianza legítima, desconfianza esperable, de que la confesión, si no está rodeada de otros indicios, de otros elementos de prueba, no alcanza. ¿Por qué? Bueno, hay personas que confiesan sometidas a torturas, y hay personas que pueden confesar incluso como para excluir la responsabilidad penal de otros. Entonces, por eso, el objeto determina el ser y el modo de ser de las demás categorías, en este caso, de actos procesales concretos como son la confesión, como prueba. ¿Sí? Bueno, entonces ahora viendo o analizando las estructuras, las diversas estructuras del proceso. Bueno, o los diversos tipos de proceso, ¿sí? Ustedes, si consultan los manuales, vamos a ver que tenemos distintas clasificaciones, ¿sí? Tenemos clasificaciones como proceso principal y proceso accesorio. Ahí tenemos una dicotomía, tenemos una clasificación dual. Proceso principal o proceso accesorio. El proceso principal es aquel que agota su finalidad en sí mismo. Esto es, no es accesorio de otro. Agota su finalidad en sí mismo. Cuando concluye, ya cumple su finalidad. El proceso de conocimiento es un ejemplo típico. Proceso principal. Cuando se dicta la sentencia definitiva, ya cumplió su finalidad. Excluye la insatisfacción jurídica. ¿Sí? Pero hay otros procesos que necesariamente acceden a otro. Esto es, tienen un carácter de, es como un proceso secundario que accede, que acompaña a otro proceso principal. ¿Sí? Ese proceso accesorio no existe sin ese proceso principal, o está al servicio de ese proceso principal. Silvia Schettini nuevamente tiene el micrófono encendido. Silvia, por favor, si lo puedes apagar. Proceso principal, nosotros dijimos eso, el proceso ordinario de conocimiento, su proceso principal, agota su finalidad en sí misma. Por favor, pido disculpas, Silvia, no hay problema. Agota su finalidad en sí mismo.
Pero después tenemos procesos accesorios, que son procesos secundarios o que existen en la medida que existe el proceso principal. ¿Sí? Ejemplo de procesos accesorios tenemos los procesos incidentales. Los procesos incidentales son aquellos que refieren a cuestiones conexas, cuestiones que están vinculadas o relacionadas con el objeto principal. Procesos incidentales. Los vamos a estudiar concretamente esos procesos incidentales. Imaginemos la tacha de falsedad, el incidente de tacha de falsedad de un documento. ¿Sí? Ese es un incidente. El incidente de recusación. ¿Sí? Son accesorios al proceso principal. En el incidente de tacha de falsedad se trata de que determinado documento, después vamos a ver qué tipo de documento, sea declarado falso. Al ser declarado falso, necesariamente va a tener un efecto en el proceso principal. ¿Sí? El incidente de recusación. ¿Qué es el incidente de recusación? El incidente de recusación es el instituto previsto en nuestro ordenamiento jurídico que busca o que asegura la imparcialidad o la independencia de los jueces. Ese es el incidente de recusación. Imaginemos, yo soy demandado en un juicio, y entonces me entero que el juez es íntimo amigo del actor. Es íntimo amigo del actor, es amigo de la infancia y comparten actividades juntos. Van al club juntos, cenan con sus familias los fines de semana. Les manejo un ejemplo burdo, ¿no? Les manejo un ejemplo grosero. ¿Por qué? Porque ese juez entonces tendría o que solicitar derecho a abstención o tendría que declararse inhibido de oficio. O tendría que poner de manifiesto esa circunstancia de sospecha para que la parte afectada por eso eventualmente deduzca el incidente de recusación o simplemente lo acepte. Tiene que poner en conocimiento. Pero imaginemos que no pone en conocimiento. Hay otro micrófono que se activó ahí, que no digo de quién. Lucía Susperregui. Se activó el micrófono, Lucía, por favor. Si lo puedes desconectar. Ahí entonces el incidente, ¿sí? Perfecto. Ahí Matías dice que resuelven una cuestión accesoria, una cuestión conexa, distinta del objeto principal. En el incidente de recusación, lo que se trata es, el objeto de ese incidente es apartar al juez, ¿sí? Que la parte supone, presume o entiende que no es imparcial, que no es independiente. Es una cuestión accesoria, no hace el objeto principal, que es la resolución del litigio, pero es muy importante porque entonces lo que busca la parte, ¿sí?, es que ese juez sea apartado del proceso y que ese litigio sea decidido por otro juez diferente, porque entiende que ese juez no va a ser imparcial, porque tiene esa relación de amistad con su contraparte, ¿sí? Ese es un incidente, ¿sí? Después tenemos el incidente de acumulación de autos, lo vamos a estudiar, y tenemos otros incidentes nominados, ¿sí? Tenemos el incidente de nulidad por indefensión, lo vamos a estudiar también cuando veamos medios impugnativos y cuando veamos nulidades dentro del capítulo, dentro del gran capítulo de actos procesales, ¿sí? Esas son cuestiones accesorias, distintas de lo principal, pero relacionadas y que, bueno, en función de eso dependerá la suerte del objeto o del proceso principal, ¿sí? Después también van a ver en los manuales que se habla de procesos asegurativos que también son procesos accesorios, dependen del principal y su finalidad es asegurar alguna parte o elemento del proceso principal que puede ser principalmente vinculados con la prueba. Ahí tenemos las diligencias preparatorias, ustedes pueden estudiar, pueden leer desde ya, que lo vamos a estudiar puntualmente, artículo 306 y siguientes del Código General de Proceso. Esos procesos asegurativos tienden a asegurar determinado elemento del proceso, ¿sí?, vinculados con la prueba. Imaginemos, por ejemplo, la declaración anticipada de un testigo. Si puedo repetir lo mismo, sí, claro, y que voy rápido. Bueno, voy a ir un poquito más despacio. Proceso asegurativo como proceso accesorio. ¿Qué es el proceso asegurativo? Proceso asegurativo tiende, como su nombre lo indica,
a asegurar determinados elementos del proceso, principalmente vinculados con la prueba. Y como ejemplos, mencionamos, para que ustedes lo lean, artículo 306 y siguientes del CGP, diligencias preparatorias. Hay diligencias preparatorias que tienden a completar o a determinar claramente la legitimación de las partes para la válida constitución de la litis. Pero el ejemplo más claro que le podemos poner de este proceso asegurativo es el que hace al adelantamiento de la producción de la prueba. ¿Qué artículo? 306, 306 y siguientes del CGP. Van a ver que entre las diligencias preparatorias que prevé nuestro ordenamiento jurídico, nuestro CGP, eso no es otra categoría. Es un proceso accesorio, exacto. Sí, sí, sí. Dentro de la categoría de procesos accesorios vimos los incidentales, ahora vemos este proceso asegurativo y después vamos a mencionar el proceso cautelar, ¿sí? Que vamos a ver lo que es ese proceso cautelar un poquito más adelante, muy someramente, ahora en esta clase, y después lo vamos a estudiar como un módulo específico, el proceso cautelar, que retomando alguna sugerencia de clases anteriores, suele ser pregunta de parcial, suele ser pregunta de examen, proceso cautelar, sí, eso es muy importante. Volviendo al proceso asegurativo, les decíamos que es un proceso accesorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque accede, como su nombre lo indica, a un proceso principal. No tiene razón de ser si no hay un proceso principal al que le sirve, ¿sí? Se ve claramente con la prueba. Existen hipótesis en que es necesario, es imperioso, que determinada prueba se diligencie antes de la etapa prevista por el ordenamiento jurídico como la etapa normal o regular para que se produzca esa prueba. Diligencia preparatoria, por ejemplo, de declaración de testigo gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país. ¿Sí? Declaración de testigo gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país. Si una persona sabe que va a promover un proceso, proceso principal, imaginemos un proceso ordinario, y sabe que una persona que va a ser testigo clave, va a ser testigo fundamental para acreditar un hecho constitutivo de su pretensión, está gravemente enfermo, es enfermo terminal, se va a morir de un momento a otro, ¿sí? Si ese sujeto que va a promover el proceso espera a la etapa normal o regular prevista por el ordenamiento jurídico para que se le tome declaración, que es la audiencia complementaria, imaginemos, le pregunta a su abogado, doctor, ¿usted cuánto tiempo estima que va a demorar en que pueda declarar este testigo? Y bueno, haciendo una estimación muy a grandes rasgos, puede declarar, si todo va bien, dentro de 7 meses. No, es enfermo terminal, puede morirse de un momento a otro. Bueno, entonces ahí puede acudirse a este instituto de la diligencia preparatoria de declaración de testigo gravemente enfermo. ¿Qué ejemplo denuncia violencia doméstica? Pregunta acá. Bueno, la violencia doméstica, el proceso de violencia doméstica, ley 17.514, y después también por la ley de violencia basada en género, con las modificaciones que introdujo y los nuevos institutos que introdujo, es un objeto especial, es un objeto muy particular que determina las otras 6 categorías, como ya les dijimos. Entonces, bueno, para no complicarnos, yo sé que capaz que ustedes es algo no que dominen, porque en la etapa de la carrera en la que están no pueden dominar eso, porque no lo han estudiado bien todavía, pero sí pueden tener alguna noción o por algún conocido o por la prensa, pero la violencia doméstica podemos utilizarla para algunos ejemplos muy puntuales, pero vamos a ser muy cautos con eso porque es un proceso muy especial, muy específico y que tiene soluciones muy particulares que no nos van a servir como para hacer explicaciones generales que les sirvan para la gran mayoría de los procesos, ¿sí? No les va a servir para la gran mayoría de los procesos.
que es un proceso muy rápido, un proceso muy célere, justamente es por los derechos que están en juego. Entonces, no es el ejemplo más claro para que nosotros podamos decir, suele pedirse una declaración anticipada por un proceso de violencia doméstica, ¿no? Porque ahí es una actuación de urgencia, entonces los tiempos son totalmente diferentes. Es un proceso sumario muy rápido en el que claramente no se va a demorar 6 meses en que se le tome declaración a un testigo, ¿sí? Entonces, no es el mejor ejemplo para que manejemos. El ejemplo del accidente de tránsito podemos encontrar más, pero yo no los quiero complicar con ejemplos más complejos, ¿sí? En el caso del accidente de tránsito, si yo sé que el único testigo del accidente de tránsito, ¿sí? Es que ocurrió, imaginemos, a la 1 de la madrugada, ¿sí? En un cruce sin semáforos, sin cámaras. El único testigo es una persona, imaginemos, que estaba paseando por la calle a la 1 de la madrugada, porque estaba triste, deprimido, porque es enfermo terminal y se puede morir en cualquier momento, ¿sí? Yo, que voy a promover ese proceso, soy conocedor de esa circunstancia, yo se lo voy a plantear a mi abogado y ustedes ahí como abogados, frente a esta circunstancia, tienen que conocer y tienen que recordar este instituto, diligencia preparatoria, proceso asegurativo, vamos a solicitar que se le tome declaración a ese testigo prontamente y vamos a invocar esta circunstancia extraordinaria que justifica que se le tome declaración a ese testigo. De lo contrario, va a pasar mucho tiempo y esa persona es probable que fallezca, con lo cual se pierde una prueba fundamental que incluso les puede costar el juicio, puede costar que pierdan el juicio, ¿sí? Entonces, porque ustedes imaginen, lo vamos a ver después porque vamos a ver proceso conciliatorio. Está previsto en nuestra Constitución de la República. Determinado tipo de procesos tienen que estar precedidos por un proceso previo que es el proceso de conciliación previa. Entonces, en el caso del accidente de tránsito, que tiene que tener conciliación previa, ustedes imaginen, la citación a conciliación previa. Citación a conciliación previa, que es un proceso, con todo lo que eso implica, se convoca la audiencia de conciliación, después tienen que presentar la demanda, si no se logró la conciliación, claramente, digo, porque si no, ahí se termina el problema, se termina el conflicto. Tienen que presentar la demanda, ¿sí? Se le tiene que dar traslado de la demanda al demandado 30 días corridos, ¿sí? Que no es automático, pues se lo tiene que emplazar, es una notificación a domicilio. 30 días corridos, ¿sí? Se tiene que convocar audiencia, puede convocarse dentro de los 30 días, se convoca audiencia, se hace la audiencia preliminar con todas las actividades que se tienen que cumplir conforme al artículo 341 del CGP, y recién después se cita para audiencia complementaria en la cual se le va a tomar declaración a ese testigo. Imaginen, pasaron 6 meses, ya ese testigo fundamental para el juicio que van a promover murió. Entonces ustedes tienen que asegurar ese elemento fundamental del proceso que van a promover, del proceso principal. Entonces ahí pueden solicitar esa declaración anticipada del testigo. Tienen que invocar estas circunstancias, por supuesto, porque si ustedes dicen, promueven este proceso previo, esta diligencia preparatoria, y dicen, bueno, nosotros pretendemos que se le tome declaración anticipada al testigo fulanito de tal, ¿ahí qué va a hacer el juez? Bueno, fundada y justificada la necesidad de urgencia para tomar la declaración del testigo fulanito, se proveerá. Esto es, no va a ser lugar a ese pedido si ustedes no le aclaran y no le invocan adecuadamente por qué tienen esa necesidad extraordinaria de que no se dilate en el tiempo esa declaración testimonial, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo de proceso asegurativo, ¿sí? Y como proceso accesorio, ¿sí? Que proceso asegurativo como una subcategoría de proceso accesorio. También como otra subcategoría de proceso accesorio tenemos el proceso cautelar, ¿sí? Ahí Matías está explicando. Perfecto, gracias Matías. Como otra categoría de proceso accesorio tenemos el proceso cautelar. ¿Qué es el proceso cautelar? Bueno, el proceso cautelar, a grandes rasgos, como una definición liminar,
también tiene naturaleza de proceso asegurativo porque tiende a asegurar algo del proceso principal, pero tiende a asegurar algo fundamental del proceso principal, que es que la eventual sentencia de condena que se dicte, esto es, la eventual sentencia a favor del actor que se dicte, pueda efectivamente cumplirse en los hechos, que se pueda cumplir, que no quede vacía de contenido, que no quede simplemente esa decisión sobre el fondo del asunto para enmarcar una preciosa sentencia definitiva de condena, imaginemos, pero que no se puede ejecutar, que no se puede cumplir en los hechos. El ejemplo típico es el embargo preventivo. El embargo preventivo es el ejemplo típico de una medida cautelar, para que ustedes lo tengan claro. Después vamos a estudiar los diversos tipos, ¿sí? Pero le decimos esto como para que lo tengan claro, porque, a ver, de la propia vida pueden haber escuchado un embargo. Se le traba embargo a una persona, embargo genérico en derechos, bienes y acciones, o se le traba un embargo concreto sobre un determinado bien, sobre una casa, sobre un apartamento, sobre un auto, sobre una moto, se traba embargo. ¿Te puede volver a explicarlo? Me preguntan, sí, claro, con gusto, claro que sí. Proceso cautelar como otro ejemplo o como otro tipo de proceso accesorio. El proceso cautelar necesariamente accede o tiene razón de ser porque se va a tramitar un proceso principal. ¿Y cuál es la finalidad de ese proceso cautelar? Asegurar que la eventual sentencia que se dicte, que la sentencia que se dicte en ese proceso principal se pueda cumplir, se pueda ejecutar en los hechos. Exacto, es una manera de controlar que la sentencia se cumpla, es una manera de asegurar que la sentencia se cumpla, ¿sí? Es una manera de permitir que la sentencia se cumpla, ¿sí? Como ejemplo, es una garantía, exacto, tiene finalidad de garantía el proceso cautelar, la medida cautelar. Después vamos a estudiar bien la naturaleza jurídica del proceso cautelar o de las medidas cautelares. Vamos a ver que hay de varios tipos, hay de distintas especies, hay distintos tipos de medidas cautelares, no solo el embargo preventivo. Pero como para que ustedes lo entiendan bien, porque es probable que hayan entendido, por más que no lo hayan estudiado en la facultad, es probable que hayan escuchado que el embargo, bueno, este determinado sujeto está embargado o se lo va a embargar, ¿sí? ¿Qué es eso? Es frente a la eventualidad con cierto rasgo de verosimilitud de que, por ejemplo, una sentencia de condena que condene a pagar determinada suma de dinero frente a la sospecha cierta, fundada, verosímil, racional, de que no se pueda cumplir porque el demandado se va a insolventar, entonces yo interesado, yo actor, solicito que se le trabe embargo. Lo voy a explicar en otras palabras. También, volviendo al caso del accidente de tránsito, ¿sí? Yo le reclamo que me pague determinada cantidad de dinero por los rubros que sean. Daño moral, daño emergente, lucro cesante, ¿sí? Entonces, yo sé, por averiguaciones particulares, es porque mi abogado lo investigó, lo averiguó, o por lo que sea, ¿sí? Acá somos pocos, como reclama el refresco, nos conocemos todos. Entonces, imaginemos, se enteran de que el demandado o que el futuro demandado, y esto es porque puede ser que la medida cautelar se pida como diligencia preparatoria o que se pida en el propio proceso principal ya estando en trámite, ¿sí? Yo actor, es decir, con el proceso ya en trámite, me entero que el demandado se está insolventando, el demandado está vendiendo sus bienes, el demandado, por ejemplo, está vendiendo sus bienes y yo desconozco otros bienes concretos sobre los que yo pueda hacerme de la cantidad de dinero que reclamo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el demandado no tiene bienes con los que reclamar, con los que pagar, con los que hacer frente a la obligación que se reconozca, la condena que se le imponga en la sentencia, entonces, bueno, yo como actor puedo quedarme con una preciosa sentencia, la enmarco, se me da la razón en todo, se acoge íntegramente la pretensión, se condena al demandado a pagarme todo el dinero que yo reclamé,
Pero si el demandado no me paga, voluntariamente, entre comillas, luego de que se dicta esa sentencia de condena, yo tengo interés en que ese demandado conserve en su patrimonio bienes concretos que yo, actor, en el proceso de ejecución, que después vamos a ver la diferencia, yo pueda sacar a remate y cobrarme con ese producido. ¿Sí? Eso es un ejemplo de medida cautelar. Si hace una sociedad fiduciaria. Bueno, a ver, los ejemplos para insolventarse son muchísimos. A ver, nosotros no se lo vamos a aplicar como ejemplos para insolventarse. Pero a ver, la inventiva es enorme y los institutos ya están creados. Como todo instrumento, como toda herramienta al servicio del hombre. Se puede usar para bien o se puede usar para mal. El derecho no escapa a eso. Sí, las formas de insolventarse y de evadir las deudas son enormes, son inmensas. También hay institutos como para prevenirlo y como para poder, prevenir y para poder revertir esas situaciones fraudulentas. ¿Sí? También eso lo podemos estudiar nosotros un poco y seguramente lo van a estudiar en otras materias como derecho privado, acción simulatoria, acción pauliana. Si no lo estudiaron, lo van a estudiar, es muy interesante. Y hay institutos también del derecho procesal como para prevenir, para sancionar y para revertir el fraude procesal, que los vamos a estudiar también. Pero bueno, entonces, en ese ejemplo que yo les manifesté, ahí tienen un proceso accesorio, proceso cautelar, accede al proceso principal porque trata de asegurar de que pueda cumplirse en los hechos la sentencia que se dicte en el proceso principal. ¿Sí? Hay determinados requisitos para que se adopten las medidas cautelares, que los vamos a estudiar concretamente, ni se los digo para no complicarlos, para no marearlos. ¿Sí? Ni se los digo, pero bueno, tiene sus requisitos, tiene toda su mecánica y su teoría también, el proceso cautelar y las medidas cautelares. Pero todo esto viene a cuento de los que son los procesos accesorios. Recapitulando y para pasar a otra categoría, procesos accesorios son los que acceden, como su nombre lo indica, a un proceso principal. Tienen razón de ser si existe un proceso principal. Y el proceso cautelar o la medida cautelar se puede adoptar como diligencia preparatoria, esto es, antes de que exista el proceso principal, ¿sí? Yo voy a demandar a fulanito de tal, sé que se está insolventando. Entonces, yo no voy a esperar a que pase todo ese tiempo que yo les dije, a solicitar la conciliación previa, a presentar la demanda, como para en la demanda solicitar la medida cautelar. No, yo la pido antes de promover el proceso principal, ¿sí? Como diligencia preparatoria. Pero esa medida cautelar puede pedirse dentro del propio proceso principal, porque yo me entero de que el demandado se va a insolventar luego de que ya presenté la demanda, ¿sí? Pero siempre accede al proceso principal, sea que la medida cautelar se pida como diligencia preparatoria, sea que se pida en el propio trámite del proceso principal. Siempre es un proceso accesorio el proceso cautelar, siempre, ¿sí? Pasando a otra categoría diversa, tenemos el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución. ¿Sí? ¿Qué diferencia el proceso de conocimiento del proceso de ejecución? Que la finalidad del proceso de conocimiento es la formación de un mandato. La finalidad primordial del proceso de conocimiento es la formación de un mandato. En cambio, pero no me quedó claro si no tiene bienes, ¿de qué se agarra? Bueno, bien, como para no dejarles la duda, solo para no dejarles la duda, porque esto lo vamos a estudiar en proceso cautelar y después lo van a retomar en vía de apremio o proceso de ejecución, que también hay embargo, se trata del embargo, ahí ya no es un embargo preventivo, sino que es un embargo de ejecución propiamente. Si no tiene bienes, ¿de qué se agarra? Bueno, si no tiene bienes, no va a pedir que se le embargue concretamente un bien, porque puede ser que no tenga bienes, o puede ser que tenga bienes muy cuantiosos, pero yo desconozco, como para individualizarlo. Puede ser multimillonario, pero yo no sé concretamente si la finca en la que vive es de él. Puede ser que ni siquiera sea de él, que esté a nombre de otra persona, ¿sí?
Si no existen bienes concretos, ¿sí? O si yo, interesado en que se trabe una medida cautelar, que se trabe un embargo, desconozco los bienes concretos, se traba lo que se llama embargo genérico. ¿Qué es el embargo genérico? El embargo genérico es, como su nombre lo indica, traba el patrimonio íntegro del sujeto. Si ingresa un bien al patrimonio del sujeto, entonces ahí va a estar embargado automáticamente, con la fecha en que se trabó el embargo genérico. Ustedes dirán, bueno, sí, pero ¿quién, si sabe que está embargado genéricamente, va a comprar un bien y lo va a poner a su nombre? Bueno, también, las hipótesis y la casuística es enorme, pero lo que se hace en ese caso es, se traba lo que se llama un embargo genérico de derechos, bienes o acciones, ¿sí? Yo desconozco un bien concreto del sujeto, pero bueno, yo lo embargo genéricamente. Entonces, si ingresa a su patrimonio un bien concreto, va a quedar embargado por esa medida cautelar genérica, ¿sí? También, a ver, pueden decir, bueno, puede permanecer embargado toda la vida y yo no voy a tener un bien concreto del que ejecutar o sacar a remate. Sí, a ver, puede pasar y de hecho ha pasado muchísimas veces. Pero el instituto que se prevé para eso cuando no hay un bien concreto es el embargo genérico. Con todos los perjuicios que implica, ¿no? A ver, estar embargado genéricamente es un perjuicio importante. Bueno, entonces volvemos al proceso de conocimiento y el proceso de ejecución. El proceso de conocimiento es el que tiende o cuya finalidad es la obtención o la formación de un mandato, ¿sí? En cambio, el proceso de ejecución es el que tiende a la actuación o, para usar el propio término, la ejecución de ese mandato. Proceso de conocimiento, ¿sí? Es el proceso ordinario que nosotros estudiamos como estructura principal. El proceso ordinario es un proceso de conocimiento, tiende a la obtención del mandato, a que se dicte la sentencia. Sentencia constitutiva, sentencia modificativa, sentencia de condena, tiende a que se tienda a eso. Aún no tenemos un mandato, por eso vamos al proceso de conocimiento, ¿sí? El proceso de conocimiento tiene diversos tipos, o diversas clases o diversas categorías. Dentro del proceso de conocimiento nosotros podemos diferenciar dos grandes tipos. El proceso ordinario, que es el que estudiamos como estructura principal este año, el proceso ordinario, y después tenemos otro proceso que van a estudiar en el curso de Derecho Procesal segundo, que es el proceso extraordinario. No lo estudiamos este año, simplemente como para que vean la clasificación. Proceso extraordinario que a su vez se divide en dos tipos diferentes. Proceso extraordinario en sentido estricto o stricto sensu y proceso extraordinario dotado de estructura monitoria. No lo vamos a explicar porque si no se nos va lo que resta de la clase en ello y va a ser objeto específico del estudio que ustedes van a hacer en Derecho Procesal segundo. Pero si lo fueran a esquematizar, ustedes tendrían que poner proceso de conocimiento, sacan dos flechas. Para arriba, proceso ordinario. Para abajo, el proceso extraordinario. Y a su vez, de proceso extraordinario, sacan otras dos flechitas más. Uno, que es extraordinario en sentido estricto o stricto sensu, y otra flechita que diga dotado de estructura monitoria. Ahí ustedes tienen los procesos de conocimiento previstos en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Y como contrapartida del proceso de conocimiento tenemos el proceso de ejecución o los procesos de ejecución. Tienden a la actuación o a que se cumpla ese mandato que previamente ya obtuvieron, ¿sí? Que previamente existe. Proceso de ejecución. Y ahí tenemos distintas clases que prevé nuestro Código General del Proceso. Proceso de ejecución de sentencia de condena a obligación de dar, hacer o no hacer. Proceso de ejecución, ¿sí? Y proceso de ejecución también tenemos en dos tipos de procesos diferentes.
tenemos procesos de ejecución en los procesos contenciosos y en los procesos voluntarios. Pero volviendo al proceso de ejecución, ¿por qué se busca la actuación del mandato? También en el ejemplo que nosotros mencionamos. En el proceso de conocimiento, el tribunal condena al demandado a pagar cierta suma de dinero. Proceso de conocimiento. Ahí el mandato ya se formó. Esa es la finalidad del proceso de conocimiento, la formación de un mandato. El mandato, en este caso puntual que yo les planteo, ¿cuál es? Que el demandado le paga al actor $20.000. Ahí tenemos el mandato. Ahí el proceso principal de conocimiento ya cumplió su finalidad, ya terminó. Pero ahí, si nosotros queremos que se cumpla ese mandato, que se actúe ese mandato, tenemos que acudir, si el condenado no lo cumple voluntariamente, por supuesto, porque puede pasar, se dicta la sentencia de condena, queda ejecutoriada esa sentencia de condena y el demandado dice, bueno, bien, yo tengo dinero, le pago al actor, se terminó el conflicto. Pero cuando eso no pasa, que es en muchas oportunidades, cuando eso no pasa, ahí el particular que obtuvo esa sentencia de condena, que ya obtuvo ese mandato judicial, tiene interés en que se cumpla coactivamente. ¿Cuál es el interés? Que el demandado me pague. Yo quiero que el demandado me pague. Entonces, para eso está el proceso de ejecución. Se tiende a la actuación, a la ejecución o el cumplimiento del mandato. Y tenemos la estructura de la vía de apremio, que es la ejecución de sentencias de condena a pagar cierta suma de dinero, cantidades líquidas y exigibles, ¿sí? Entonces, tiene toda una estructura que van a estudiar en Procesal 2, la vía de apremio, tiene toda una estructura que cuál es la finalidad, que se cumpla el mandato. ¿Cómo se cumple el mandato? Que el actor se haga con el dinero que reclamó, ¿sí? Proceso. Entonces ahí tenemos la diferencia entre proceso de conocimiento y proceso de ejecución. Y también yo le dije, y con esto ya nos vamos a otra categoría, que es el proceso contencioso y el proceso voluntario. Que dijimos, empezamos a hablar de esto porque dijimos, proceso de ejecución y proceso de conocimiento tiene tanto el proceso contencioso como el proceso voluntario. ¿Son opuestos? Puede ser. Bueno, el proceso contencioso puede decir que sí, que es opuesto al proceso voluntario. Son totalmente contrapuestos, ¿sí? Cuando hay contienda no hay proceso voluntario. Y cuando hay contienda y empezó el proceso voluntario, dejó de serlo para pasar a ser contencioso. Pero el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución no son opuestos, son complementarios. El proceso de conocimiento y el proceso de ejecución son complementarios, ¿sí? ¿Por qué son complementarios? Porque tratan de excluir la insatisfacción. La insatisfacción en estos casos que mencionamos, que se me pague. Yo soy actor, yo sufrí un daño, yo quiero que se me pague. Entonces no son opuestos, porque no se contradicen, son complementarios. El proceso de ejecución es, después lo van a estudiar algunos que entienden que son procesos independientes y otros que entienden que el proceso de ejecución es una etapa del proceso de conocimiento. Pero eso va para Procesal 2. No son opuestos, son complementarios, ¿sí? Porque tienden a que el sujeto se haga con el dinero. En buen romance, a que se haga con el dinero, a que se le pague, ¿sí? Proceso contencioso y proceso voluntario sí son opuestos. ¿Por qué? ¿Cuál es el proceso contencioso en el que existe una contienda intersubjetiva de intereses? Hay una contienda, hay un conflicto, hay una contienda, hay partes encontradas y contrapuestas. Ese es el proceso contencioso. El proceso ordinario, que nosotros estudiamos como estructura principal, es un proceso contencioso. Hay conflicto intersubjetivo de intereses. En cambio, el proceso voluntario es el que se caracteriza por la ausencia de contienda. No hay contienda, pero sí hay una situación de incertidumbre que tiene que ser salvada mediante la forma de proceso. Y ahora les vamos a poner ejemplos, ¿sí? De manera entonces que el proceso voluntario puede definirse desde el punto de vista negativo como aquel en el que no hay contienda, no hay conflicto intersubjetivo de intereses. Ese es el proceso voluntario. El proceso contencioso es aquel que se caracteriza por el conflicto intersubjetivo de intereses. Para que ustedes vean qué es el proceso voluntario, los podemos remitir a la lectura del artículo 402 del Código General del Proceso, ¿sí?
el artículo 402 del Código General de Proceso, que lo van a estudiar con especial detenimiento en Procesal 2, porque procesos voluntarios se estudia como estructura en Procesal 2. El artículo 402 del CGP dice principio de jurisdicción voluntaria en todos los casos en que por así disponerlo la ley se deba acudir ante la jurisdicción para demostrar la existencia de hechos que han producido o pueden llegar a producir efectos jurídicos sin causar perjuicio a terceros, acá está la ausencia de contienda, se aplicarán las disposiciones del presente título, ¿sí? Y otra diferencia grande entre proceso contencioso y proceso voluntario es que en el proceso contencioso los sujetos que intervienen se denominan partes, parte actora, parte demandada, y en el proceso voluntario no se denominan partes, se denominan interesados. ¿Sí? Y tenemos como procesos voluntarios, como ejemplo de procesos voluntarios, los que prevé a texto expreso el Código General de Proceso. Tenemos el proceso sucesorio. Proceso sucesorio, por definición, es un proceso voluntario, ¿sí? No hay conflicto intersubjetivo de intereses. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, se pretende justamente que, por ejemplo, en la sucesión intestada, que se declare abierta la sucesión y que se declare herederos de causante a quienes lo son, fulanito, sultanito y menganito, los hijos del causante, ¿sí? No hay contienda, no hay conflicto intersubjetivo de intereses, pero también lo van a ver en la regulación del CGP y lo remitimos a la lectura, cuando en ese proceso voluntario, que por definición y ab inicio no tiene contienda, cuando se suscite un conflicto intersubjetivo de intereses, cuando hay contienda, ahí necesariamente cesa de ser voluntario y tiene que tramitar por una estructura contenciosa, ¿sí? Imaginemos los herederos no se ponen de acuerdo, o un heredero dice no, quien se presentó como heredero para solicitar la apertura de la sucesión no es tal. Cuando hay conflicto, cuando surge el conflicto, el proceso sucesorio deja de ser voluntario y se torna contencioso y tiene que tramitar por esa estructura con las debidas garantías para las dos partes. Ahí pasan a ser partes, ahí no dejan de ser interesados, ¿sí? Después tenemos la sucesión intestada, la regulación de la sucesión intestada. Tenemos la herencia yacente también como proceso voluntario, ¿sí? Tenemos las incidencias del proceso sucesorio. Y también decíamos que en el proceso contencioso tenemos una etapa de conocimiento y una etapa de ejecución. Nosotros lo dijimos, proceso ordinario de conocimiento y proceso de ejecución vía de premio. En el proceso voluntario también tenemos etapa de conocimiento y etapa de ejecución. Toda la sucesión, propiamente, cuando no hay contienda, tenemos la etapa de conocimiento. Se tiende a la formación del mandato, que es que se declaren herederos. Pero después tenemos una etapa de ejecución, que es la partición, ¿sí? La partición, ¿qué es? La atribución de las alícuotas que le corresponden en la herencia a quienes son declarados herederos. Esa es la partición, ¿sí? Tenemos 5 bienes y tenemos 3 herederos. Entonces tenemos que hacer la partición de ese acervo sucesorio. Ahí se ejecuta el mandato, que es la declaración de herederos, y que a cada uno le corresponde una porción, el tercio del acervo sucesorio. La partición es la etapa de ejecución del proceso sucesorio, ¿sí? Bueno, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Pueden estudiar en los manuales estas estructuras, estudien en los manuales, repasen lo del objeto, lo de la finalidad del proceso y lo de la naturaleza jurídica. Y los que no les haya quedado claro, nos lo preguntan en los foros, ¿sí? Toda esta etapa es bastante teórica, pero bueno, tratamos de darle ejemplos como para que ustedes lo comprendan y vamos a volver sobre esto porque todas estas categorías nosotros los vamos a ver en el desarrollo del curso, ¿sí? Gustavo, cortito nomás. Claro, adelante. Por ahí una compañera preguntaba si era lo mismo proceso que estructura, porque nosotros hablábamos de diferentes procesos y tú les habías señalado la estructura, cuando Gustavo desarrolló el sistema, es una de las categorías. El proceso es algo más global.
nosotros mencionamos que el proceso es ese conjunto de actos correlos interdependientes que tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La dijo Gustavo, eliminar la insatisfacción jurídica. Esos actos, cuando dentro del proceso tienen un fin común, se unen en funciones. ¿Y cómo se canalizan esas funciones? A través de estructuras. Y los actos de los diferentes sujetos tienden a transformar el objeto. Cuando Gustavo les insiste de que el objeto define todas las categorías, los sujetos principales intentan con su actividad transformar el objeto del proceso y eliminar la insatisfacción jurídica. ¿tá? Pero estructura es una categoría, se vincularía más con un procedimiento, con un conjunto de actos. Proceso es algo más global. Perfecto, Matías. Clarísima la explicación tuya. Clarísima. Muchachos, les insistimos. Las dudas que le queden, porque es probable que les hayan quedado dudas, es muy probable, nos las formulan en los foros y nosotros ahí les ponemos ejemplos y les explicamos más o con otras palabras como para que les quede claro, ¿sí? Bueno, buenas noches para todos, buen fin de semana y que descansen.